rescatar, si me permiten, maestros, déjenme rescatar dos extractos de dos entrevistas que presenté hace rato, pero que me parecen muy interesante desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura con todo lo que hemos dado cobertura en los últimos meses, en los últimos meses, con esta mesa de maestros, mi querido Paco, mi querido Jaime. Primero, cómo se quiere quitar de encima el tema García Luna Santiago Krill en entrevista con Sabina Berman, pero que creo que lo deja más embarrado que nunca. Es como si este señor del CISEN, ahorita me vas a recordar el nombre, Paco, que salió a defender a García Luna con Ciro Gómez Leiva hace poco, dijera que no sabía de García Luna cuando él era el encargado de el órgano de espionaje de nuestro país. Castellanos se apellida, recuérdame, Paco. Valdés Castellanos. Ándale. A ver, vamos a escuchar a Santiago Krill ante las preguntas, creo yo, precisas, correctas, puntuales de Sabina Berman. Cuando tú fuiste secretario de Gobernación, García Luna se estaba haciendo. Fundó la AFI y se volvió el policía estrella de este país. ¿Por qué como secretario de Gobernación tú tenías acceso a toda la información del país? ¿Por qué no lo paraste? Porque no tenía la información que hoy se tiene. Pero si el secretario de Gobernación no tenía esa información, quiere decir que nuestro sistema de inteligencia del país está muy mal o estaba muy mal en ese ¿Quiere sistema. decir que tuvo fallas? Sí. ¿Quiere decir que todo el sistema estaba mal? No. Y quiere decir otra cosa. Hay que ver cuándo empezó esta actividad criminal. Yo no tengo ninguna duda de ejercer la ley donde deba de ejercerse. No tengo la menor duda que quien la hace... Que quien la hace la paga. Eso me imagino que estaba diciendo Santiago Krill. Me refería a Guillermo Valdés, quien fue el director del CISEN en tiempos de Calderón. Básicamente, lo que dice Santiago Krill, pues no me enteré porque falló la inteligencia. ¿Por qué no se enteró Guillermo Valdés en tiempos de Calderón? También falló la inteligencia. Pinches hipócritas, cínicos, sinvergüenzas. Y lo que mencionaba Paco, Jaime, este extracto de la entrevista que le realiza una colega de la CNN a César de Castro. En este momento es cuando César de Castro les pone un periodicazo a Felipe Calderón y a los supuestos amigos de García Luna, porque abandonaron a García Luna y abandonaron a la familia. Dice él que le advirtió, como le ha advertido a muchos de los que ha representado en juicios de alto perfil, que es cuando se les abre un caso en Estados Unidos y van contra la justicia estadounidense, cuando se dan cuenta cómo quedan solos. Escuche, por favor. De la prisión en Brooklyn, donde está recluido, ¿está él al tanto de todas las reacciones, las repercusiones que ha tenido este juicio? Por ejemplo, ¿vio él el comunicado de Calderón después del veredicto? El expresidente defendió su gestión en contra de los narcotraficantes del narcotráfico durante su gobierno, pero no salió a defender a Genaro García Luna. I don't think he's aware to the extent that you're talking about of the reaction in Mexico, because in the jail they are somewhat isolated. But of course there is media, and and of course we meet with him, and he's able to communicate with his family. He is aware of the statement. ¿Cuál fue su reacción? We really haven't talked about it very much, I'll tell you. His reaction, to me, I'll tell you what my reaction was, which I think was similar for him. That didn't really surprise me. As I tell most of my clients, you will learn very quickly when you are arrested and charged in the United States, especially in a high-profile matter, who will stay by your side and who will not, and who will sort of be in the middle or can't, necessarily take a position, if you will. And so this has been a pretty lonely process for this family. There has been few to none who have come to their side.
Bueno, pues ahí está la queja, la denuncia que hace César de Castro en esta entrevista con la CNN de que fueron abandonados Genaro García Luna y su familia en este proceso. Y porque tengo un amigo nada más, también para dejarlo sobre la mesa, maestro Paco Cruz, maestro Jaime Hernández, para escuchar sus opiniones de esto. Tengo un amigo, mi amigo Charlie, me dice, entiende Vicente, estaba muy ocupado Guillermo Valdés Castellanos haciéndole la competencia al maestro Paco Cruz, escribiendo libros como este, el exdirector del CISEN, Historia del narcotráfico en México. ¡Chingada madre! Se le olvidó incluir ese capítulo de Genaro García Luna. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Paco, escucho tus opiniones de Santiago Krill, de Valdés, de lo que dice el abogado de García Luna. Vámonos, maestro. Fíjate, Vicente, te voy a contar una anécdota primero. Estaba anotando un nombre que me vino a la cabeza para que no se me olvidara, pero te voy a contar dos anécdotas. En 2006, Genaro García Luna descubrió que Vicente Fox tenía un candidato presidencial. Lo hizo en 2005, pero en 2006 fue muy claro. Descubrió que Vicente Fox tenía un candidato presidencial o precandidato del PAN que se llamaba Santiago Krill Miranda. Y entre sus cercanos, y eso lo sé por agentes de inteligencia, llegaron a la conclusión de que Santiago Krill era bien pendejo. Esas son las palabras, ¿sí? Era bien pendejo. Entonces, decidieron armar un proyecto y entregárselo a Felipe Calderón. El expediente de Genaro García Luna en la AFI, el expediente de Genaro García Luna, antes de que llegara a la AFI, su expediente criminal de joven estaba en la Dirección Federal de Seguridad y después en el CISEN desde 1987. Desde 87. Allí lo tenían. Es el que me entregaron a mí de mano los agentes del CISEN. ¿Por qué no se lo entregaron? ¿Por qué no lo pidió Santiago Krill? ¿Por qué no pidió el expediente del hombre que iba a manejar la Agencia Federal de Investigaciones, que estaba supuesta o destinada a ser el Buró Federal de Investigaciones mexicano? ¿Por qué no lo pidió? ¿Por qué no pidió investigar a ese hombre? Pues porque yo supongo o deduzco o concluyo que Genaro García Luna tenía razón cuando en su equipo descubrieron en 2006 que Santiago Krill Miranda era bien pendejo. Eso es real. Tanto que no fue candidato presidencial. Y que Genaro García Luna tenía razón cuando fue con Felipe Calderón Hinojosa y con Margarita Zavala. Entonces, ¿en manos de quién estaba la seguridad nuestra? Y Guillermo Valdés Castellanos, pues ya ni digas, porque él era el responsable del CISEN. Porque él era el responsable, él debió haberlo pedido y seguramente lo conoció y seguramente sabía, y si no, pues también era bien pendejo. La verdad, entonces, ¿en manos de quién estaba la seguridad nacional de este país? Pues de un hombre que estaba escribiendo libros, olvidando lo obvio, dejando de lado la historia del hombre que manejaba el narcotráfico, que manejaba las bandas de secuestradores, porque las empezó a manejar en el gobierno de Zedillo. El hombre que manejaba la extorsión, el hombre que manejaba y que apuntaba ya para ser el gran capo de este país. ¿En manos de quién? Guillermo Castellanos debe una gran explicación a este país. Era el responsable de la seguridad nacional. Pero lo mismo Santiago Krill, que en la entrevista, el pasaje con Sabina Berman, es muy revelador. Yo no lo sabía. Pues, ¿qué sabía? Mira, cuando dicen en estos días que hay que tener cuidado porque puede bajar un objeto volador no identificado en el Pentágono, pues se me hace que bajó aquí mucho antes. Y estos tipos andaban en ese platillo volador. Santiago Krill debió haberlo sabido, debió haber investigado. Castellanos, Alejandro Poiré, que también fue titular del CISEN, a nadie se le ocurrió, o no se les ocurrió, o sí sabían, o son lo que decía Genaro García Luna de ellos, bien pendejos.
porque eso lo decía todo el equipo, y todo el equipo subió hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Fernando Gómez Montt, que también fue titular de Gobernación, pues también, y fue uno de los grandes protectores de Genaro García Luna. Miguel Ángel Osorio Chong, por más que lo proteja la investidura del Senado, él lo sabía. ¿Por qué no lo denunció? Porque es otro mafioso como él. Es otro mafioso. Entonces, todos lo sabían, pero todos callaron, todos guardaron silencio, porque se beneficiaron de eso. Es imposible, de veras, pensar que a un hombre que está escribiendo la historia del narcotráfico en este país, se le olvidara pedir los archivos del CISEN sobre Genaro García Luna, se le olvidaba pedir los archivos de un hombre que era criminal desde jovencito. Para mí es inverosímil eso. Pero si ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Krill con Sabina Berman, es que fui bien pendejo, la verdad es que no sabía. Si hubiera sabido cumplo la ley, no sabía. Entonces, este país estaba a la deriva y así quiere ser candidato presidencial. Krill es una vergüenza. Todos ellos, todos, los dos secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Montt, Krill y Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, le deben una gran explicación a este país. Ya no hablamos, te digo, de Calderón y de Fox, que eran cómplices claramente, eran la cabeza del cártel que operaba desde Los Pinos. Estos hombres, Valdés Castellanos, dedicado a escribir la historia del narcotráfico de este país, y deja fuera al capo mayor, a los dos capos mayores. Uno, yo le digo, uno el capo mayor y el otro el capo imperial. Los deja fuera, pues, ¿qué escribió? Y ahora, claro, hace relaciones públicas con sus cuates. Ahí con ellos va a platicar. Nadie sabía, nadie se enteró, pues en manos de quién estaba este país. Por eso este país está como está. Por eso la violencia subió de tal nivel, porque estaban dedicados a saquear este país. Son parte de los depredadores de México y merecen ser juzgados, no solo por historia. La verdad es que la justicia debía tomar cartas en el asunto. Todos ellos aceptar un cargo cuando no tienes capacidad para ello, debe ser un delito. Pero mira, a nadie le importó porque todo mundo estaba pensando que se iban a apoderar de este país por mucho tiempo, hasta que llegó la mafia de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Entonces, ellos verdaderamente merecen, el pueblo de este país merece una explicación de ellos. Son los grandes tranzas, los grandes impostores, son falsarios, metieron a este país en una ola de violencia porque no conocían al país, porque gobernaban solo para las clases ricas, Vicente. Entonces, ese pedacito de Sabina Berman, de veras que me causa calosfríos, porque digo, qué hombre tan cínico. Pero al final digo, Genaro García Luna tenía razón. Santiago Krill Miranda era bien pendejo y ahora quiere ser candidato presidencial del PAN, Vicente. Y está bien pendejo si cree que va a ganar las elecciones. Querido Paco, te saludo con mucho gusto. Querido Jaime, tomo la batuta ahora que perdimos la comunicación con Vicente. Yo honestamente no le veo ningún tipo de futuro a cualquier tipo de aspiración de Santiago Krill. Lo hemos visto pues hacer sus circos, sus tonterías en TikTok, pero definitivamente no podemos pensar, en mi opinión, que podría representar algún tipo de oposición en la grande, en 2024. Estoy convencido de eso, no puede haber de otra. Esa es la realidad de un personaje como Santiago Krill. Y le pido